Bueno, y seguimos conversando con Jesús Faría. Bueno, aquí el Twitter está caliente, muchos mensajes, ¿no? Aquí te pregunta, por ejemplo... Seguramente para saludarme. Aquí dice, Faría, ¿por qué después de 16 años hay tanta ineficiencia? Nada de lo que prometen lo cumplen. Dice CK Estudios. Bueno, nosotros no es que no cumplimos nada. Dijimos que íbamos a romper con el Fondo Monetario Internacional y rompimos. Ahora hay gente de la oposición que quiere retornar al pasado. Piden cambios, pero cambios al pasado. Y quieren volver a enlazar y someterse al Fondo Monetario Internacional. Dijimos que íbamos a poner el petróleo al servicio del pueblo y lo pusimos al servicio del pueblo. Eso nos ganó un golpe de Estado y nos ha ganado toda la arremetida del gobierno de los Estados Unidos, de las corporaciones transnacionales. Dijimos que íbamos a mantener al Estado firme para desarrollar políticas sociales y para tratar de equilibrar la economía y el predominio terrible que tenían los grandes grupos económicos, y lo hemos hecho, y eso nos ha ganado a nosotros el encono de grandes grupos empresariales. Y te puedo decir otro tipo de cosas más, como el tema de la integración, el tema del impulso de una democracia verdaderamente participativa, donde la gente se ve involucrada, donde se constituye el pueblo como poder, y lo hemos hecho. Y precisamente esos cambios de una revolución son los que han provocado conflictos en la sociedad venezolana, conflictos donde participan dos polos: el avance que representa la revolución bolivariana y el retroceso terrible. Pero fíjate lo que dice Adrián aquí: revolución igual comunismo igual pobreza, incapacidad, corrupción, inflación, escasez, degeneración, incapacidad, capitalismo de Estado. Ahí es una mezcla, una ensalada ideológica. Hay que preguntarle qué doctrina bebe, se surte él. En todo caso, si el país estuviese, como nos dicen los más fanáticos de la oposición, prácticamente hay unos que dicen que la canasta básica está en 80.000 bolívares. ¿Tú te imaginas que ¿Cuánto está la canasta básica? ¿Tú te imaginas que estará la canasta básica esté en 80.000 bolívares? ¿Y cuánto está? La canasta básica está a nivel del salario mínimo. Nosotros establecemos una política de salario mínimo que tenga. Ahora, ¿esos elementos de la canasta básica se consiguen o la gente tiene que salir a buscar otros elementos? Hay problemas adicionales. Ese es el tema, ¿no? Exactamente, problemas adicionales, problemas con desabastecimiento. Tú me preguntabas, ¿qué error hemos cometido nosotros? Está vinculado a eso. Nosotros no actuamos en el momento. Dejamos pasar mucho tiempo hasta cerrar las fronteras por donde se estaba filtrando una tercera parte de los productos. ¿Y por qué no se ahorró dinero, Jesús? ¿Por qué no se tomó la previsión de ahorrar para los tiempos de vaca flaca? No, sí se ahorró. Lo que pasa es que la caída petrolera ha sido brutal. Pero sí, por supuesto, hubiera habido, si nosotros no hubiéramos tenido esos ahorros, ¿de dónde hubiéramos podido nosotros invertir en lo social? ¿De dónde hubiéramos podido incrementar los salarios? Ahora, la oposición habla de que se perdieron 250.000 millones de dólares en corrupción. Imagínate, la oposición dice eso. La oposición no tiene absolutamente ninguna moral para hablar ni de corrupción o ni de lucha contra la corrupción, y mucho menos de uso pulcro ¿Y el chavismo de los recursos y eficientes. Nosotros sí. Nosotros hemos puesto corruptos en la cárcel, cosa que jamás ocurrió en el punto fijismo. Jamás hubo un corrupto preso, salvo algunos chinitos de Recadi. Nosotros hemos puesto peces gordos. Carlos Andrés Pérez estuvo preso. Gordo. ¿Y cuando? Carlos Andrés Pérez estuvo preso. Imagínate, con una terrible protesta, tremenda protesta popular. Si no hubiera habido esa protesta popular, jamás Acción Democrática se hubiera deslindado de Carlos Andrés Pérez. Prácticamente lo dejaron caer porque era un peso que lo estaba hundiendo a todos ellos. Eso era ya parte de un proceso de convulsiones sociales que lo trituró, pues lo trituró. Nosotros tenemos autoridad para eso, y tenemos autoridad para hablar de los recursos. Ellos dicen, dilapidaron esos recursos, pero ¿de dónde vienen esos recursos? En primer lugar, esos recursos los creó una política petrolera soberana de este país. Ellos habían vendido la soberanía. Ellos habían trasladado la soberanía del empleo, del control del recurso petrolero a las grandes compañías transnacionales. $7 llegó a costar aquí el barril de petróleo. No se pagaban regalías. El tributo petrolero estaba en el piso. Eso lo recuperamos todos nosotros. No nos da a nosotros el derecho a malgastar nada. Pero aquí no hay derroche. Yo sí puedo decir que aquí hay márgenes de ineficiencias muy importantes. Pero el derroche, de lo cual ellos hablan, y esto lo tenemos que explicarlo muy claro a la gente, ellos hablan de derroche cuando nosotros aprobamos créditos para las pensiones. No han aprobado ni una sola vez un crédito para la pensión de nuestros viejitos. 3 millones casi de compatriotas están obteniendo un sueldo mínimo a través de las pensiones, absolutamente justo. Ellos dicen que eso es derroche. Cuando nosotros invertimos en las canaimitas, cuando nosotros invertimos en el desarrollo de la salud y la educación con todos sus problemas, ellos dicen que eso es derroche, que eso no se puede hacer.
que es un desgaste tremendo para el Estado, que eso lo tiene que resolver el mercado nacional. Son los grandes contrastes que hay en la sociedad venezolana. César Pinzón dice, este es un presupuesto de mentiras, ni este señor lo cree. Antonio Suárez dice, Jesús Farías, saludos. La AN tomó previsiones para evitar el colapso de las partidas de los organismos públicos de salud. José Cordero te dice que se hace escola. Y por aquí Javier Peroso dice, no vale la pena ver este programa, leen los Twitter que te convienen. De esa manera se pierde audiencia. Bueno, Javier. Nadie está obligado a eso, ¿no? Nadie está obligado a verte, pero tú tienes buena audiencia, Lenin. Bueno, gracias, pero fíjate, entonces este tema, por ejemplo, las características del presupuesto, por ejemplo, en materia de salud, se mantienen lo fundamental, se van a resolver las carencias de medicamentos, de insumos, las carencias que hay en los hospitales, por ejemplo, en materia de educación. O sea, Nosotros vamos a yo sé que ese tema presupuestario a veces es un poco pesado, pero es necesario Nosotros vamos a conocerlo, seguir ¿no? destinando el 40% del presupuesto al pueblo venezolano, a las políticas sociales. Algo que jamás existiría aquí, gobernando la derecha tutelada o tutelada, sí, por el Fondo Por ejemplo, se le Monetario quitó al gasto militar para darle a la salud, a la educación. Mira, el gasto militar, tú lo comparas con el resto de los países latinoamericanos, y sobre todo con países que hablan mucho de democracia, como Colombia, y la practican poco, como Chile, que todavía tiene el peso del pinochetismo. Es una partícula, es una parte muy inferior. ¿Cuánto es el gasto militar, por ejemplo? ¿Cuánto está el...? Ahora tú ponte a ver, ellos tienen la amenaza de un decreto como el de Obama, que es prácticamente la declaratoria de guerra con nuestro país. 5 veces Obama emitió ese decreto, donde declaraba a otro país como una amenaza muy importante para sus intereses. 5 veces una intervención, 5 veces una guerra, 5 veces una tragedia social nacional y 5 veces un cambio de gobierno. No nos vamos a defender nosotros ante esas circunstancias. Tenemos nosotros derecho a defender la patria que sí está siendo amenazada, incluyendo las espirales armamentistas que se vienen desatando desde Colombia, donde hay enemigos declarados de este país que lo han dicho también abiertamente. Le faltó tiempo. Ahora, no es más eficaz utilizar la diplomacia para defenderse de una situación como esa que el armamentismo, porque por mucha arma que compres, ¿cómo compites tú con Estados Unidos? Y es la diplomacia lo que ha garantizado la paz en este país. Métodos diplomáticos en el marco de la integración fueron los que crearon una disuasión para cualquier aventura imperial en este país. Recordémonos de la actuación de UNASUR, recordémonos de la cumbre de Panamá. Allí, con el respaldo del pueblo y con la alianza de todo el continente, se pudo frenar una situación, una locura como la que planteaba Obama. Vamos a la pausa, ya venimos. Por aquí me dice que Guillermo Piñero. Buenas tardes, una vez te dije en el estadio que era el chavista más decente. Ahora te digo, deslígate de ello. Bueno, ¿quién entiende a la gente? Vamos a la pausa. Sí.